En el Quinto Poder, momento de entrevistas. Bueno, vamos a charlar esta mañana con nuestra amiga de la casa, bueno, y además ella es especialista en estos temas políticos, ella es politóloga, así que nos va a dar seguramente un panorama interesante, bueno, de lo que ha dejado el balotaje en Brasil, bueno, cómo han jugado las encuestas, la vez anterior hablábamos, estoy hablando de Fanny Maidana. Charlábamos con ella y bueno, hablábamos justamente de, bueno, cuáles eran las expectativas que habían generado las encuestas y que después en el resultado final esto no se había dado. Bueno, si bien Fanny estuvo en la primera etapa como observadora del proceso electoral, esta vez no lo estuvo, pero ha seguido muy de cerca cómo se ha ido desarrollando bueno, todo este último tiempo donde, bueno, ya estuvimos siguiendo muy de cerca el camino al balotaje. Bueno, Fanny, saludarte y preguntarte si dentro de tu análisis estaba contemplado la posibilidad del triunfo de Lula da Silva. Hola Mónica, buen día, ¿cómo estás vos y la audiencia? Gracias por el contacto. Sí, obviamente, digamos, en términos matemáticos, el que tenía mayores posibilidades de ganar era Lula, necesitaba un 1,5% más de votos para llegar al 50 frente a los 7% de votos que necesitaba Bolsonaro, con lo cual matemáticamente era mucho más fácil para Lula conseguir 1.800.000 votos que necesitaba que para Bolsonaro, que necesitaba casi 9 millones. Uh-huh. Sin embargo, era un final que podía estar abierto, o sea, si bien matemáticamente era mucho más fácil para Lula alcanzar el 50%, en términos generales tampoco era imposible que Bolsonaro lo lograra. Uh-huh, uh-huh. Bueno, estamos viendo aquí el mapita cómo quedó, ¿no? Uh-huh. Cómo quedó distribuido. Y hablábamos con Johnny más temprano, inclusive tenemos pendiente también analizar esta cuestión, que los estados más importantes votaron a Bolsonaro. Digo, en cantidad de Sí, votos, ¿no? ujú. Sí, a ver, hay algo que es una realidad, Mónica, y que tiene que ver con la composición del voto. En Brasil, todo lo que son los grandes centros urbanos son mucho más proclives a votar candidatos más bien conservadores. Uh-huh, Muchos de ellos, en muchos de ellos ganó el PSDB, que es el partido al cual pertenecía antes de integrar la fórmula el vice de Lula y uh-huh. también el partido que fue de Fernando Enrique Cardoso. Bueno, ganó en varios estados, también ganaron otros partidos que forman parte del Centrao, digamos que no son partidos nacionales, pero que sí tienen peso a nivel de los estados, como por ejemplo Republicanos, que Uh-huh, logró ganarle al candidato del PT, Fernando Haddad, en el estado de San Pablo. Entonces ocurre mucho esto de que en los uh-huh. grandes centros urbanos eh, se imponen aquellos candidatos que tienen unos perfiles un poco más conservadores y que en todo lo que son las periferias de las ciudades, sobre todo donde están asentadas las actividades industriales y hay mucho trabajador fabril y también, bueno, todo lo que es la zona del nordeste es Uh-huh. donde el PT tiene su principal aliado en cuanto al aporte de votos, con lo Uh-huh. cual no es de sorprender. Por eso también en las dos elecciones, si vos te fijás, hasta aproximadamente el 50% del recuento de votos, Bolsonaro iba al frente, porque también lo que ocurre es que con el sistema de voto electrónico, los primeros votos que entran son justamente los de las ciudades Exacto. y luego Ajá. los de las periferias van Uh-huh. entrando con mayor rechazo, por eso, perdón, retraso. Entonces, por eso después recién al llegar al 50% es cuando comienza a ingresar la contabilización de votos del nordeste y de todas las zonas Claro, periféricas de los grandes centros claro. urbanos. Es la forma del sistema de carga, es así, digamos.
Claro, porque la contabilización, viste que ellos tienen un sistema de voto electrónico Ujú. donde la urna electrónica funciona con un dispositivo extraíble que se traslada hacia los cartorios electorales, que son los lugares donde se va registrando y realizando el recuento que luego se transfiere al Tribunal Superior Electoral en Brasilia. Ujú. Entonces lo que ocurre es que obviamente las zonas cercanas a esos cartorios donde primero ingresa y de a poco va llegando desde el interior hacia las grandes ciudades donde se reciben estos dispositivos extraíbles que tiene cada urna, por eso justamente esta demora en la carga de los votos que por ahí le favorecen más al Partido de los Trabajadores. Ujú. Yo decía hoy temprano que la diferencia para la cantidad de electores que tiene Brasil Ujú. es ínfima, ¿no? Estos 2 millones de Ínfima, sí, votos, sí. claro, que Dos separan, millones de votos, claro. 2.100.000 votos. Pensemos que el electorado total de Brasil es 156 Ujú. millones de Sí, electores para esta elección y en este segundo turno votaron alrededor de 124 millones, con lo cual 2 millones es muy poco. En ujú. un electorado como el argentino, 2 millones de votos es Es bastante, pero bastante, en sí. estas magnitudes eh, es muy, muy poca la diferencia. De hecho, es la elección, esta elección presidencial de Brasil marca varios hitos en la historia electoral del país. En primer lugar, porque bueno, le permite a Lula ser el primer mandatario o la primera persona que se convierte por tercera vez en presidente de la República. Ujú. A Bolsonaro lo convierte en el primer candidato a la reelección. En Brasil la reelección existe desde el año 97. A Bolsonaro lo convierte en el primer presidente que compite por la reelección, que pierde la elección por su reelección. También a Ujú. Lula lo convierte en el primer presidente tiene récord de votos, superándose a sí mismo, que había alcanzado 58 millones de votos en el año 2002 y ahora tiene, perdón, 2006 y ahora tiene poco más de 60 millones. Y también es la elección más polarizada y Sí, reñida de la historia de sí. Brasil. Nunca había Tremendo, pasado ¿no? de tan Tremendo. poca diferencia de votos. Tal Sí, cual. sí, es muy poco. Bueno, y ahora se abre un panorama, yo diría, bastante, digamos, complicado e interesante al mismo tiempo para Da Silva por el tema de estar tan polarizado esto y que va a tener que gobernar también, digo, con un Congreso que también, digamos, él no, ahí no sacó mayoría en el Congreso, ¿no? No, 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 le va a pasar eso. O sea, el gran desafío que tiene es la cuestión de sostener la La gobernabilidad, gobernabilidad y porque digamos, y que los proyectos que quiera que ujú, avancen va a tener que sentarse a negociar. Aunque digo, ya ha dado muestras, porque ya al haber elegido a un compañero de fórmula de otra ideología, digo, ha hecho ya como una ujú. suerte de ensayo Da Silva en este sentido, ¿no? Porque hoy hablábamos con Johnny en la introducción del programa. Acá en Argentina esto sería imposible verlo, ¿no? Sí, de hecho, bueno, si uno observa un poco los movimientos de Lula y cómo él llega a la presidencia, nunca llegó el PT solo a la presidencia, siempre fue Con un coalición, estratega en claro. el sentido de construir coaliciones que, bueno, a Ujú. veces salieron mal, como por ejemplo la que hicieron cuando Dilma llega a la presidencia con el MDB. Pero bueno, en este caso también hay que tener en cuenta que Lula no es Dilma, Ujú. es Lula, es el líder del Partido de los Trabajadores y sí logró tejer una alianza con líderes que de hecho fueron sus competidores. Digo, por un lado Fernando Enrique Cardoso del PSDB, que ya está de alguna manera retirado de la política, pero que desde
desde el inicio de la candidatura de Lula lo apoyó en el sentido de que sostenía que más allá de las diferencias lo que había que consolidar era la democracia, Ujú. que bueno, en su lectura peligraba frente al bolsonarismo, y algo similar ocurre con Geraldo Alckmin, que también compitió contra Lula y perdió por la presidencia. Los dos, digamos, del partido PCDB, un partido de centro derecha, que a pesar de ello se aliaron al, al PT para poder alcanzar la presidencia de la República, y algo similar ocurrió también con Simone Tebet, que bueno, compitió en la primera vuelta, se colocó en el tercer lugar, y ni bien comenzó esta campaña para el segundo turno, también manifestó su voluntad de acompañar a Lula, y de hecho suena como una de las posibles ministras, posiblemente sea ministra de Educación, Ah, bien. pero seguramente va a integrar el gabinete de Lula, y ayer se la vio durante toda la campaña del segundo turno junto con él, y ayer también estuvo. Otra Mm. actitud que tuvo Lula antes de salir a dar su discurso de victoria, habló telefónicamente y con otros personalmente con los líderes de los 10 partidos políticos que apoyaron su candidatura en este segundo turno, con lo cual también eso es un mensaje, y permanentemente también resaltó el tema de la necesidad de llevar adelante la pacificación, la concordia, Ujú, llamar ujú. a la unidad nacional, que creo que eso también es un dato muy importante. Seguro, seguro. Bueno, Fanny, como siempre, un gusto charlar contigo. Siempre nos traes mucha claridad sobre estos temas de la política. Así que, bueno, en algún momento que puedas andar aquí por el estudio, te esperamos para seguir charlando también de otras cuestiones que tienen que ver con la política. ¿Eh? Muchísimas gracias. Dale, no, gracias Mónica a vos por la invitación, y que tengas muy buen día. Bueno, muchas gracias. ¿Eh? Bien, así charlamos Hasta luego. con Fanny.